Muy bien, estamos en el curso de Geografía e Historia y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 5. Para esta guía, pues vamos a hablar de las teorías del poblamiento de América y en la siguiente clase, pues vamos a hablar de los periodos culturales de la época o de los pueblos indígenas, cómo fue que estos se fueron desarrollando, cómo fueron interactuando con su entorno. Iniciemos con el primer tema. Cuando hablamos de las teorías del poblamiento de América, pues nos estamos refiriendo a lo siguiente, ¿verdad? Voy a proyectar aquí un mapa para que ustedes lo puedan visualizar allí, permítanme. Esto que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá es el continente americano, América del Norte, América del Centro y América del Sur, o Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, es lo mismo. Entonces, vamos a estudiar cómo la historia, valga la redundancia, cómo la historia pues nos narra la manera en que los primeros hombres empezaron a poblar el continente americano y la historia tiene diversas posturas, ¿verdad? Hay diferentes teorías, hay personajes que vamos a conocer qué es lo que estos dicen respecto al poblamiento de nuestro continente, cómo es que en este continente pues se asentaron las primeras culturas indígenas, cuáles fueron los rasgos y características pues que estas dieron a conocer sus manifestaciones, su forma de vida, sus creencias y la manera en que ellos se fueron desarrollando. Para poder comprender mejor, pues primero vamos a hablar de que en América, en el continente americano, sobresalen muchos grupos étnicos o indígenas. Es una de las principales características de nuestro continente. Y pues hay diferentes posturas. Hablemos también de que también vamos a entender de que el punto de vista em, basado en la Biblia también está presente para este tema, puesto que, como ustedes saben, ¿verdad? En la Biblia narra lo que es el diluvio, en la Biblia narra la creación del hombre y todos esos acontecimientos. Pues entonces, ¿será que estos pobladores o los primeros pobladores en el continente americano, pues fueron procedentes de Noé? ¿De dónde vienen? Y muchos se han hecho esa pregunta, ¿cómo es que se llegó a poblar el continente? Y pues con ello surgir las grandes civilizaciones como la azteca, la maya, la inca, y por ende, pues ahora toda la población y grupos indígenas que nosotros vemos en nuestro continente. Y dice las primeras conjeturas e hipótesis. Cuando Colón descubrió nuestro continente, denominó indios a sus pobladores, porque él creía haber llegado a las Indias, nombre genérico que daban los europeos a India, China y Japón y demás países de Asia Oriental. Y esta fue una de las principales confusiones, por eso es que hoy en día al guatemalteco pues se le clasifica o se le da a conocer con el calificativo de indio, ¿verdad? Y a veces, bueno, este es un concepto errado que se tiene, porque en Guatemala no hay indios, nosotros no somos procedentes de la India y por ende no podemos decir que hayan indios en nuestro país. Pero dice, cuando Colón vino al continente en sus viajes, en sus expediciones, él primordialmente él quería ir a la India y él se confunde y él cree que está en territorio eh, oriental y pues definitivamente esto así no fue, ¿verdad? Entonces de ahí queda ese término, ese calificativo para el indígena en el continente americano, pero dice, pero una vez que se comprobó el error de Colón, los españoles se plantearon el problema si todos los hombres tienen el mismo origen de quienes descienden los indios. Se buscó la explicación en la Biblia, tratando de emparentar a los indígenas con los sobrevivientes del diluvio universal. Bueno, ustedes saben, lean en la Biblia a qué se refiere con el diluvio. Así, unos estudios afirmaron que procedían de un descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Más tarde, se formularon hipótesis de que algunos fenicios y cartagineses u otros navegantes de la antigüedad habían llegado a las costas americanas al desviarse de sus rutas habituales. También se consideró que los antepasados de los indios debían ser los egipcios por la semejanza entre las grandes pirámides y los templos
que construyeron los indígenas de México y otros países. Fueron algunas hipótesis que se plantearon. Pero luego de eso, de no encontrar aparente respuesta, entonces ellos empezaron a hacer expediciones científicas e investigaciones con el objeto de conocer y determinar de dónde vinieron los primeros pobladores al continente americano. Y empiezan entonces las primeras investigaciones y explicaciones científicas. Y dice, realmente fue en el siglo pasado cuando comenzaron las investigaciones científicas sobre el misterioso origen de nuestros indígenas, debido al desarrollo de las ciencias naturales y sociales. Desde entonces, los antropólogos, paleontólogos, lingüistas y otros científicos buscan afanosamente los más antiguos vestigios de vida humana en nuestro continente y se han dedicado al reconstruir la historia del primitivo poblamiento de América. Con base en estas investigaciones se ha elaborado las principales explicaciones: A, la autoctonista; B, la teoría de origen único o unirracial; C, las del origen múltiple o polirracial; y D, las de un origen doble y mestizo. Ven, en primer lugar, vamos a empezar a ver la primera teoría. Yo me voy a ir rapidito, no voy a leer todo, no voy a abarcar todo el contenido y esto le va a quedar a usted como material de lectura para que usted comprenda mejor este tema y usted se vaya a la lectura y analice estos temas. Cuando se habla de autóctono, se está hablando de algo propio, se está hablando de algo que tiene origen en el lugar donde se encontró. Entonces hubo un personaje que hizo una investigación y este dijo que el hombre americano pues no había venido de ningún lugar, sino que en América apareció y aquí fue donde empezó a poblar el continente. Esa fue una de las principales teorías y esta teoría es atribuida a Florentino Ameghino. Él creó la teoría del autoctonismo y dijo que América era cuna de la humanidad. Es decir, que este personaje, Florentino Ameghino, lo que dice en su teoría es lo siguiente. Me voy a ir una vez más al mapa. Lo que dice Florentino Ameghino es que ningún hombre procedente de Asia, procedente de las islas de la Polinesia, la Melanesia, ningún hombre de estas zonas o regiones tuvo o cruzó la parte en embarcaciones, el agua, el océano, donde usted quiera, el estrecho de Bering, ninguno cruzó y pobló el continente, sino que aquí mismo, en Argentina, aparecen los primeros pobladores. Y él hace atribución porque él cree en la teoría evolucionista, la teoría que dice que el hombre evolucionó es origen del mono. Entonces, por ello él dice que sí, en efecto, pues el hombre fue autóctono por unos restos fósiles de monos que encontraron en las pampas argentinas. Esta teoría fue descartada porque el tipo de mono o de resto fósil que se encontró no pertenecía a una especie que hubiese habitado América. Entonces fue descartada esa teoría. Pero luego vino otro personaje conocido como Alex Herrika y este fue un antropólogo, perdón, nacido en Checoslovaquia, dice, pero estudió, dice, y se nacionalizó en los Estados Unidos. Afirmó que todos los indios pertenecen a un solo tipo racial, el amerindio, porque descienden exclusivamente de los mongoles que vinieron de Asia por el estrecho de Bering. Entonces, este personaje, Alex Herlika, crea la teoría de la unidad racial y el origen exclusivamente asiático. ¿Y qué dice Alex Herlika? Él dice lo siguiente, les voy a comentar. En la parte norte del continente americano como de Asia, hay un espacio, este que ustedes ven acá, que es conocido como el estrecho de Bering. Esto es agua. Acá arriba están los glaciares y se cree que los glaciares se congelaron. Se congeló también esta parte del estrecho de Bering, se congeló esta tierra, esta zona geográfica. Y entonces el hombre procedente de Mongolia migró cruzando, ya que el estrecho estaba hecho piedra porque se puso hielo, entonces permitió que el hombre migrara para esta zona por la parte norte del continente. Eso es lo que dice Alex Herlika, pero él dice que el hombre americano es procedente de Mongolia, no viene de ningún otro pueblo, de ninguna otra etnia, sino solo de los mongoles.
Esta teoría pues se mantuvo por muchos años cuando vino otro personaje y pues dijo, no, yo creo que Alex Herlica tiene razón, probablemente pues hay un origen y que cruzaron por el estrecho de Bering, pero lo vamos a complementar, dijo este personaje. Y entonces viene este personaje y crea una tercera teoría, que es la teoría de los cuatro orígenes. Y los cuatro orígenes dice que son asiático, melanesio, polinesio y australiano. Una vez más, los cuatro orígenes: asiático, melanesio, polinesio y australiano. Esta teoría también es atribuida a un antropólogo, él era francés y su nombre fue Paul Rivet. Él creó la teoría de los cuatro orígenes y él dice que si bien es cierto, el estrecho de Bering se congeló, permitiendo que los hombres procedentes de Asia cruzaran hacia la parte norte del continente. Pero no solamente allí, sino que Paul Rivet también dice que son asiático, melanesio, polinesio y australiano. Entonces veamos dónde está la Melanesia, la Polinesia y dónde está Australia. Entonces dice, aquí tenemos a la Melanesia, a la Polinesia y a Australia, que son pequeñas islas ubicadas en esta zona. Entonces el hombre tuvo que migrar de isla en isla hasta entrar por la parte sur del continente y llegar a poblar América. Ahora, el hombre, según la historia, dice que no se asentó en la parte norte del continente. ¿Por qué? Recordemos que según las teorías dice que esta parte, los glaciares se habían congelado, esta parte estaba congelada, también esta zona que era agua estaba congelada, pero también congeló esta zona geográfica y esto evitó la aparición de flora y fauna, es decir, plantas y animales no habían. Entonces el hombre siguió migrando de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, hasta llegar a una zona en donde no había ya no existía la congelación. Sí, probablemente poblaron unas zonas congeladas y se dedicaron a la caza de animales de clima frío. Pero llegaron a las zonas ya no congeladas y ahí encontraron vida silvestre y ahí fue donde entonces empezaron a establecerse. Eso es lo que dice Paul Rivet en sus teorías, pero él no cree únicamente que sean procedentes de Mongolia o solamente de Asia, sino él le suma la Melanesia, la Polinesia y Australia. Él dice que vienen de otros, también son procedentes de otros grupos étnicos y por eso se le llama la teoría de los cuatro orígenes. Pero no solamente allí se quedan las teorías, ¿verdad? Sino también se hace referencia y aparece una siguiente teoría para poder argumentar el origen del hombre americano. ¿Y qué es lo que dice la teoría? La teoría dice lo siguiente. Bueno, aquí tenemos la teoría de los cuatro orígenes, propuesta por Paul Rivet, y ahí está el significado de las teorías. Pero surge también, como les decía, una siguiente teoría y esta teoría es atribuida a... bueno, vamos a ver aquí, permítanme, voy a bajar un poquito más la presentación. Bueno, aquí continúa la teoría de Paul Rivet, se va mejorando la teoría de Paul Rivet y aparece, dice, la ruta del poblamiento desde Australia, cómo se dio la teoría del poblamiento de Australia. Esta sigue siendo la teoría de Paul Rivet. Y luego aparece la teoría de los 7 grupos raciales. Aquí ya no es como Rivet. Rivet dijo que eran 4, pero ahora viene otro antropólogo y dice, no, no fueron 4, ahora son 7. Y entonces este personaje es conocido como Hossein Belloni y él plantea que son 7 los orígenes, 7 los grupos étnicos que dieron origen al hombre americano. Y él dice que el hombre americano es múltiple y polirracial, es decir, que viene de varios, viene procedente de varias culturas o etnias. Y le asigna a los australianos, a los tasmanianos, a los malesianos, a los proto-indonesios, a los indonesios, a los mongoloides y esquimales de Siberia. Y aquí es donde él habla, los hombres vienen de estos grupos. Y entonces vemos en este mapa las teorías que ustedes pueden ver ahí, vean de diferentes lugares, se cree entonces y se cae a una conclusión diciendo que el hombre
americano pues no fue autóctono, es decir, no apareció en un solo territorio, sino que este pues fue migrando de un lugar a otro hasta llegar y poblar el continente americano. Y pues ahí vemos de la Melanesia, de la Polinesia, de Indonesia, de Australia, de Tasmania, de la isla de Pascuas, de las tierras cartagi- cartar- cartárticas, perdón, y pues procedente de todas esas regiones y de todos esos lugares, según la teoría, ¿verdad? Independientemente pues de cuáles sean sus orígenes, pues el hombre eh, eh, las culturas fueron creadas a través de indígenas procedentes de diversos orígenes, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría. Y luego, pues nuestro material nos sigue hablando de que probablemente bueno, se hicieron luego de haber escuchado la teoría de Florentino Ameghino, de Alex Herlica, de Paul Rivet y de José Belloni, pues se empiezan a hacer otras investigaciones, pero estas ya más actuales, ¿verdad? Para poder confirmar si en realidad, pues lo que estos personajes plantearon respecto al poblamiento de América se dio o no se dio de tal modo, ¿verdad? Entonces, este tema, o ahora usted dirá, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver? Le voy a explicar. Como bien le decía, vamos a estudiar rasgos y características culturales de hoy en día. Sabemos que en Guatemala, por ejemplo, la historia nos dice que los mayas se asentaron en nuestro territorio y hoy en día hay grupos étnicos procedentes de la cultura maya. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo esa evolución que tuvieron las culturas y pues que hoy en día pues aún nos identifican y marcan y dan identidad a los guatemaltecos. Entonces, no, si bien es cierto, no voy a especificar acá todas las teorías, esto se lo dejo como material de lectura, está muy interesante, léalo, con esto ampliará pues usted un poquito más su conocimiento, ¿verdad? Léalo y pues verá que hay mucha historia que conocer y que aprender de lo que es el poblamiento del continente americano. Ahora bien, el siguiente tema, pues, son los periodos culturales de la época indígena. ¿Y a qué se refiere con esto? Le explico. Según las teorías del poblamiento de América, independientemente de cuál sea el origen del hombre americano, si es procedente de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco culturas, no importa, el hombre, los hombres primitivos, o sea, los primeros pobladores que fueron llegando a estas zonas, sufrieron diferentes facetas. Vivieron, según la historia, dice que los primeros hombres vivieron en cuevas, vivieron en las montañas, construían, hacían pequeñas chozas con algunas hojas o con algunos recursos, por ejemplo, la caña del bambú y esas situaciones, esos elementos que estaban en la naturaleza y así fueron ellos descubriendo materiales de trabajo, materiales de subsistencia, los frutos fueron creando una forma de agricultura y subsistencia. Entonces, se cree que el hombre, los primeros pobladores o la primera especie humana, por decirle así, pues fue evolucionando hasta llegar al día de hoy a ser lo que somos, ¿verdad? Y lo que nosotros hoy conocemos. Y pues por eso le decía, muchas manifestaciones actuales, muchas características de nuestros pueblos y culturas indígenas en Guatemala tienen arraigado, tienen presentes rasgos y características de los antepasados mayas. Algunos dicen que los mayas no existieron, ¿verdad? La historia nos dice que sí, y pues nosotros vemos en rasgos y características físicas, culturales, pues que la población actual tiene mucha semejanza, ¿verdad? Entonces, la importancia de conocer estos contextos históricos es lo siguiente. El extranjero viene a Guatemala y él dice que quiere conocer los indios en Guatemala. De hecho, en una experiencia personal, creo que ya se las había contado, yo tuve la oportunidad de estar en la portuaria Quetzal y estábamos entrevistando a un extranjero. Él decía, en su idioma inglés, él decía que había venido a Guatemala porque quería conocer a los indios. Él decía que quería conocer los penachos, los taparrabos y dónde estaba esa población. Pues claramente nosotros le hicimos saber que obviamente en Guatemala no hay indios y que pues las características a las que él se refería no eran características del indígena guatemalteco y le dábamos algunas explicaciones, se les enseñaban trajes típicos y entonces él comprendió que en Guatemala no hay indios.
Muchos turistas creen esto como esta persona y pues es importante que nosotros conozcamos la historia, que conozcamos rasgos y características de los antepasados y que hoy definen la cultura guatemalteca. Por eso la base es conocer los periodos, las teorías del poblamiento de América, perdón, para posteriormente entrar de lleno y conocer cómo fueron esos escenarios que vivieron los primeros pobladores en el continente americano y pues que son conocidos como los periodos culturales de la época indígena. Creo que este tema nos lo han enseñado en los básicos, en donde nos habla del preclásico, clásico y posclásico maya, y pues sobre ese tema vamos a hablar a grandes rasgos, pero vamos a conocer algunas características de nuestra cultura guatemalteca y de nuestra historia. Así que hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Estamos, recuerde, en la primera parte de la guía estudio número 5 del curso de Geografía e Historia de Guatemala.